Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. El objetivo o el contenido de la clase de hoy tiene que ver con la resolución del trabajo práctico de trenes de engranes como continuidad el dimensionamiento de algunos elementos de máquina que hacen a un proyecto más grande, que es el de dimensionar un variador de velocidad mecánico. Comenzó con el desarrollo del trabajo práctico 1 de correas, continuó con el trabajo práctico de árbol, y se va a cerrar de algún modo este proyecto de dimensionamiento de máquina con el dimensionamiento de un tren de engranes. Ahí vamos. Para bajar un poquito a tierra lo que acabo de comentar, hay una ilustración muy sencilla, a mano alzada, que pretende ilustrar de algún modo la configuración total del motor reductor de velocidades que se planteó como instrumento para accionar la máquina útil que habíamos definido para nuestra aplicación, que era un tornillo sin fin, ¿sí? Básicamente el objetivo del trabajo práctico 3 es el dimensionamiento del conjunto de ruedas dentadas que está señalado a través de la línea punteada, ¿ok? El cual va a ser la última etapa del variador previo al accionamiento de la máquina útil, en nuestro caso, en este cuatrimestre, es un transportador de tornillos, sin fin. ¿Ok? Este transportador de tornillos sin fin tenía ciertos parámetros propios del proceso operativo, entre ellos, si hacemos un poco de memoria, teníamos la capacidad de trabajo asociada, dada por el volumen o caudal de material a movilizar por la máquina del transportador de tornillos, a una determinada velocidad de rotación que dependía del material. ¿Cómo, chicos? Ah, perdón, fue Carlos, creo. Hola, Carlos, creo que te vi por ahí. La velocidad de operación dependía un poco del material, ¿sí? Teníamos dos referencias recomendables de funcionamiento en 50 y 150 revoluciones por minuto. Este es un dato importante porque de alguna manera nos termina de condicionar el dimensionamiento del variador, de modo de garantizar como parámetro de salida esta velocidad de trabajo que requiere la máquina útil. Aguas arriba teníamos la definición de una máquina motora con determinados parámetros de capacidad definidos a través de las características externas del motor, que en nuestro caso estaban dadas por la potencia y la velocidad nominal. ¿Okay? El trabajo práctico 1, como dijimos, era el trabajo práctico de correas, como primera etapa de reducción de velocidad, y luego un trabajo práctico 2 que vinculaba la polea conducida con la primera rueda dentada de la última etapa del variador, que es nuestro tren de engranes, objeto de dimensionamiento de nuestro último TP. Bien. Nuestro tren de engranes, casualmente, les debe resultar familiar, pensando en el último parcial, ¿no? Tiene, si mal no recuerdo, la misma configuración del ejercicio práctico del parcial. Tiene una primera etapa de variador de reducción de velocidad, dada por el contacto entre dos ruedas, ambas de dentado exterior, Z1 y Z2, cuyos ejes de rotación se encuentran en una determinada posición fija. ¿Ok? Y luego, bueno, este tipo de tren, yendo a la nomenclatura que adoptamos para los trenes de engranes, es un tren ordinario simple de dos ruedas dentadas, ¿ok? Exterior. Y luego una segunda etapa, constituida o resuelta a través de, en este caso, 4 ruedas dentadas, ¿ok? Z3,
dos ruedas dentadas Z4 y un Z5. Z3 tiene las características de ser una rueda dentada que hace las veces de un piñón, ¿okay? Y acciona el movimiento de las dos ruedas Z4, que son ruedas satélites, vinculadas entre sí a través de un brazo, que encuentran un apoyo fijo que les permite rotar y rototrasladarse en una rueda Z5, que es de dentado interior y está fija. ¿Ok? Este tren tiene, lo designamos como un tren epi-hipocicloidal simple. ¿Ok? Epi por la relación de dentado exterior entre el piñón y las ruedas satélites, y luego hipo por la relación entre las ruedas satélites y la corona, siendo las satélites de dentado externo y la corona de dentado interior. Y luego el brazo, que vincula ambas ruedas satélites. ¿Ok? Un punto importante de destacar es que el brazo finalmente va a ser el elemento que impulse la rotación y le dé velocidad al elemento conducido. En este caso era una paleta de tornillos sin fin. Bien. Bueno, este es el planteo general del todo el tren completo de reducción de velocidades, que completa el ejercicio de dimensionar nuestro variador mecánico. ¿Alguna duda? Bueno, es importante destacar de acá cierta información que es dato y es relevante para el trabajo práctico, ¿no? Información de velocidades y potencia disponible a través de la máquina motora y la velocidad necesaria a la salida del tren, que será la velocidad del brazo. 50 o 150 revoluciones por minuto, dependiendo del set de datos que ustedes tuvieron para el trabajo práctico número 1. Vamos. ¿Qué debemos dimensionar? Bueno, del tren de engranes que acabamos de describir, debemos básicamente hacer un dimensionamiento completo de todos los atributos que caracterizan a las ruedas dentadas de nuestro tren de engranes. Estos atributos son básicamente la cantidad de dientes, los diámetros característicos propios de la rueda, el espesor o ancho de las ruedas y el tamaño de los dientes. Todo esto para las, volviendo al esquema, 1, 2, 5, 6 ruedas dentadas. ¿Ok? Yendo y recordando algunas variables propias de la determinación de los diámetros característicos de las ruedas. Acá hay una ilustración donde se ponen de manifiesto básicamente las dimensiones características de una rueda de engranes. Básicamente teníamos en dirección radial una magnitud de radio de raíz del diente. Tenemos una segunda referencia a un diámetro que llamamos también diámetro de raíz, que es raíz de envolvente, ¿okay? Es la raíz a partir de la cual se traza la curva envolvente del círculo. ¿Okay? Ahí me detengo un momento para recordar estas dos dimensiones características de una rueda dentada, porque son similares, ¿no? El radio de raíz y el radio de raíz de envolvente de círculo, que es válido para, lógicamente, para ruedas dentadas cuyos dientes se mecanicen pensando en una curva teórica de envolvente de círculo, dadas sus propiedades y ¿cómo decirlo?, sus atributos que son útiles y funcionales para un engranaje
correcto y productivo, ¿no?, para la transmisión. Después teníamos, recorriendo diametralmente el tamaño de la rueda, un siguiente diámetro, que es una magnitud que no se puede medir, porque es una definición teórica de un diámetro que llamamos diámetro base o de paso, y finalmente otra magnitud que sí se puede medir, que es el diámetro de cabeza, que es el diámetro externo de la rueda dentada. ¿Ok? Y existe otro diámetro adicional, que llamamos diámetro base, que no es la base del diente de una rueda dentada, sino que es el diámetro base a partir del cual se desarrolla la envolvente del círculo. En dirección angular, tenemos algunas magnitudes características que eran el paso base, como el avance angular entre dos dientes consecutivos, medidos a nivel de la circunferencia base, y análogamente el avance angular sobre el perímetro del diámetro de paso o diámetro primitivo de la rueda dentada. Esta referencia particularmente es interesante porque de algún modo define lo que nosotros conocemos también luego como el módulo primitivo o módulo característico de una rueda dentada. Disculpen, ¿eh? Disculpen un momento. Me estoy siendo sujeto de un resfrío. Así que bueno, disculpen por ahí la desprolijidad. Dicho esto, de cuáles son los atributos a dimensionar de cada rueda dentada, el objetivo funcional del trabajo práctico tiene que ver con conseguir para el variador de velocidades que describimos al comienzo, una determinada relación de transmisión, que queda definida por la relación de velocidades entre la máquina útil y la máquina motora. ¿Ok? Como objetivo de acondicionar el parámetro de velocidad del motor a la velocidad necesaria en una máquina que es parte de un proceso productivo, por ejemplo. Y luego, garantizar que en esa transmisión de energía desde el motor a la máquina útil, todos los eslabones que hacen el tren de engrane, que son las ruedas dentadas, tengan suficiente resistencia mecánica, de modo que no experimenten algún modo de falla. ¿Ok? Básicamente garantizar la resistencia mecánica a cada rueda dentada y sus dientes es el segundo objetivo funcional del trabajo práctico. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. No, Jorge. Vamos un slide más. Como les dije, el enfoque de la charla está dada o está pensada para recapitular conceptualmente el elemento de máquina o los elementos de máquina, para afianzar la lógica de funcionamiento y que el paso del desarrollo de cálculo y de la marcha de cálculo sea una consecuencia natural de entender qué estamos dimensionando. Bien. Una breve mención vamos a hacer a la lógica de cinemática de engranes. Básicamente, la transmisión de potencia de dos ruedas dentadas a través de dos ruedas dentadas se da por el engrane durante una determinada cantidad de tiempo de los dientes del par de ruedas de engrane que están en contacto entre sí. El engrane, o ese contacto entre dientes, tiene un punto de inicio, el cual está caracterizado desde el punto de vista de las fuerzas y las velocidades
por una situación en la que se produce un contacto con velocidad, lo que conocemos también como impacto dinámico, en el momento en que se encuentran la raíz del diente motor con la cabeza del diente de la rueda conducida. La duración del engrane transcurre hasta un punto que conocemos como fin del engrane. El punto se desplaza mientras dura el engrane a una determinada velocidad. Esa velocidad es la velocidad del punto de contacto, ¿no? Hay una, para el análisis cinemático, resulta interesante desglosar la velocidad de desplazamiento del punto de contacto en dos componentes. Una componente tangencial a las superficies que están en contacto, que las superficies son evidentemente los perfiles de los dientes. Entonces, una velocidad que tiene una dirección tangente a las superficies y otra que tiene dirección normal a las superficies. Nos vamos a quedar con la componente de la velocidad que es tangente al punto, a las superficies, ¿no? A la velocidad del punto de contacto que es tangente a las superficies. Encontrada esa referencia de velocidades, se ocurre que entre el inicio del engrane y un punto intermedio, la velocidad tangencial de la rueda motora es menor que la velocidad tangencial de la rueda conducida. Mientras se verifica esta condición de desigualdad de velocidades, la consecuencia es que el diente conducido, o de la rueda conducida, se desliza sobre el diente motor. ¿Ok? Imagínense que el punto de la velocidad del punto referenciada al centro de rotación de ambas ruedas dentadas va cambiando su brazo de rotación, ¿no? Entonces eso hace que la velocidad mientras dura el engrane vaya cambiando punto a punto. Entre el inicio y el punto intermedio del segmento de engrane se verifica esta desigualdad. La rueda motora, perdón, el punto de contacto sobre la rueda motora tiene una velocidad tangencial menor a la de la rueda conducida y por ende la rueda conducida se desliza sobre la rueda motora. Esto es, se ocurre en lo que llamamos el acceso o ataque del engrane. Después del punto intermedio hasta el fin del engrane hay segmento que se lo conoce como receso o salida, la velocidad tangencial de la rueda motora adquiere una magnitud mayor a la velocidad tangencial de la rueda conducida. En ese segmento, el diente de la rueda motora se desliza sobre el diente de la rueda conducida. Evidentemente hay un cambio de signo entre la diferencia de velocidades, y el punto donde ese cambio de signo ocurre es en el punto primitivo, o punto primitivo común P, llamado en este caso. En alguna bibliografía se lo conoce como punto primitivo común I. Bueno, ese punto es donde cambia la magnitud de velocidad tangencial de ambas ruedas, ¿no? Este punto es el punto de tangencia entre las circunferencias primitivas. Y es donde la diferencia de velocidades tangenciales y velocidades absolutas se hace nula. Por ende, es un punto de contacto teórico en el cual no hay deslizamiento entre las ruedas dentadas. Por ende, se verifica una suerte de, o digamos, un punto geométrico donde se verifica un movimiento de rodadura pura, sin deslizamiento entre superficies.
Esa condición de rodadura pura y en un entorno cercano, donde las velocidades tangenciales son relativamente parecidas, acompañadas de la lógica de que el contacto entre superficies se da en forma a través de un punto que desarrollado a lo ancho del diente nos da una línea. Eso básicamente coincide con las hipótesis de las tensiones de Hertz. ¿Ok? Entonces, a efecto del estudio de cargas de los dientes de engranes, es interesante concluir que en el entorno de este punto se verifican esfuerzos y tensiones de contacto, los cuales se pueden modelizar y representar a través de las tensiones de Hertz. Bueno, ¿quedó claro hasta este momento? ¿Comentarios? Creo que es de utilidad para refrescar los conceptos que se vinieron dando en la teórica hasta ahora. Esto es el entendimiento de esta lógica de contacto entre los dientes a partir de un impacto dinámico, sabiendo que hay deslizamiento entre las superficies y un punto de rodadura, cuasi rodadura pura, donde las tensiones de Hertz representan el estado de tensiones, es lo que dije, importante para el próximo paso, que es entender el modo de falla de los elementos o de las ruedas dentadas, de estos elementos de máquina. Dándole una vuelta adicional a los comentarios anteriores, acá hay una figura que en forma estática representa el vector fuerza normal a las superficies de contacto entre los dientes, que se da en la dirección de una recta que llamamos NN, de dirección constante. En la animación acá se ve, ¿no? La línea punteada azul. Tiene dirección constante y el punto se desplaza sobre esa recta. Si lo comparamos contra una recta tangente a las circunferencias primitivas, esa recta tiene una posición dada por phi, PC, o ángulo de presión circunferencial, ¿okay? Que tiene una determinada magnitud. Las características de esta fuerza normal tienen que ver con que tiene dirección constante, según dijimos, lo cual es beneficioso porque no genera o no induce vibraciones por cambio de dirección de una fuerza que está solicitando un elemento de máquina, ¿no? Además, viendo la dirección del vector respecto del diente, o de un diente en un determinado momento, se puede entender que esta fuerza tiende a flexionar el diente y al mismo tiempo a comprimirlo. Ese efecto de compresión se desestima a efectos del análisis de cargas. Tenemos presencia de tensiones de contacto y una lógica de rozamiento dinámico durante el acceso y el receso, o la entrada y la salida del engrane. Una representación de qué pasa con las líneas de tensiones a través de un estudio fotoelástico al poner en contacto dos dientes de dos ruedas dentadas, muestra que en la zona de contacto de la superficie evidentemente hay una acumulación de líneas de tensión, y en la base del diente ocurre algo similar. Esto es a causa del efecto de flexión del diente, que se lo puede asimilar como una viga empotrada, y la fuerza normal tiende a flexionarlo. ¿Okay? Dando lugar eventualmente a una falla por fractura a nivel de la raíz, por efecto de flexión. Dicho esto, las conclusiones respecto de entender preliminarmente cuáles son los modos de falla característicos de una rueda dentada se resumen en dos, desde el punto de vista dinámico, y tienen que ver con la posibilidad de que exista fractura por flexión, agravada por el impacto que se genera en el inicio del engrane, y la fatiga superficial en un entorno del diámetro primitivo de las ruedas.
Existen otros modos de falla que tienen que ver más con la operación y con la operación y el mantenimiento de las ruedas dentadas, que se da por desgaste, por rayaduras o rozamiento entre superficies, ¿no? Las cuales deberían ser problemas que se mitigan o fallas que deben mitigarse a través de una correcta lubricación y mantenimiento de la máquina o del variador en este caso. Hay un apunte que escribió, que desarrolló Guillermo Facal, otro profesor de la materia, y Javier Mañé también, otro colaborador de la materia, que está muy bien resuelto, con toda una explicación de cada uno de las causas que pueden generar el desgaste o rayaduras por rozamiento dinámico entre las superficies de los dientes. ¿Okay? Léanlo, por favor. En este trabajo práctico nos vamos a enfocar en hacer la evaluación de los modelos que nos permitan dimensionar los dientes de tal modo de evitar la falla por impacto dinámico y la fatiga superficial. ¿Estamos bien hasta acá? Estoy muy monótono, ¿no? Bueno, Sí, disculpe. no va bien. Pero vamos despacito, refrescar conceptos, afianzarlos, para luego aplicar una fórmula que es muy mecánica, y que puede quedar vacía si no entendemos bien qué estamos haciendo. Para ilustrar lo que acabamos de comentar, bueno, acá hay un perfil de diente de engrane en el cual en la zona de la circunferencia primitiva se visualiza una pérdida de material, ¿no? Esto no sé si recuerdan, pero bueno, ahí lo dice el título, era pérdida de material por picaduras debido a tensiones de contacto. Muy evidente, ¿no? Y muy grave también. No debería llegarse a este estado. Antes dije que para evitar eventualmente el desgaste por fricción, como se ve acá, donde las superficies se rayan, hay que dotar de lubricante al mecanismo. Bueno, utilizar lubricante para evitar este efecto, la contrapartida es que el lubricante termina indefectiblemente generando picaduras o ayuda al efecto de descascaramiento dado por las tensiones de contacto, ¿no? El lubricante, cuando estas superficies adquieren velocidad, el lubricante se acelera y adquiere cierto nivel de presión que tiende a introducirse en las grietas que genera la repetición de las tensiones de contacto, ¿no? Luego se descascara. Y visualizando finalmente a través de las imágenes cómo un diente se arranca del cuerpo de la rueda dentada en la raíz del diente, por esto que hablábamos del efecto de la flexión combinada con impacto dinámico. Bueno, ¿quedó claro cómo fallan las ruedas dentadas? Eso es como un primer mensaje que nos tenemos que llevar de todo este tema, ¿no? Los modelos que vamos a utilizar son bastante sencillos desde lo matemático, no obstante pueden ser bastante laboriosos para conseguir completar todas las variables que hacen a este modelo matemático. Eso como introducción. Vamos a lo concreto. Había dos objetivos funcionales del trabajo práctico. Uno era tratar de conseguir un variador que a la salida del mismo nos deje disponible una velocidad lo más parecida posible a la velocidad que requiere la máquina útil. Entonces,
nuestro modelo de dimensionamiento, o deberíamos buscar un modelo de dimensionamiento que nos permita definir la relación de tamaños de las ruedas, desde el punto de vista diametral, ¿sí? Tal que la velocidad de salida, acoplándose a un motor de determinada velocidad nominal, sea parecida a la velocidad que nos recomienda o que se recomienda para el transportador de tornillos. ¿Ok? Ese modelo es muy sencillo de representar, es básicamente la relación de transmisión total del variador. Esa relación total está dada por la velocidad de entrada, relación de reducción, ¿no? Velocidad del motor, entrada sobre velocidad del elemento conducido, tornillo sin filo. Para recordar un poco el esquema de la transmisión, teníamos la velocidad de salida, dato, la velocidad de entrada, dato, la relación de la transmisión por correa era dato, o terminaba ajustándose según sean los tamaños de poleas estándar que ustedes tenían en el catálogo. Podría tener una pequeña variación respecto del dato del TP. Luego una segunda relación de transmisión intermedia para la primera etapa del tren de engranes, y una cuarta, perdón, y la relación final para la subetapa del tren planetario. ¿Ok? Y luego, a efectos de dotar de resistencia mecánica a las ruedas, vamos a hacer uso del modelo de AGMA para flexión variable y desgaste superficial. ¿Ok? Acá conceptualmente, en el trasfondo del ejercicio o del TP, se infiere que evaluar el desgaste superficial de los dientes es necesario dada una condición de funcionamiento constante de la máquina. ¿Okay? Para funcionamiento intermitente, el desgaste, perdón, el dimensionamiento o la verificación del desgaste superficial no sería necesario para funcionamiento intermitente, sí para funcionamientos constantes. Más allá del régimen de operación que ustedes tuvieran dado como dato, indefectiblemente vamos a hacer la verificación por desgaste superficial, y vamos a aplicar también el modelo de AGMA para evaluar la flexión variable con impacto dinámico. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño abordaje del modelo de AGMA para flexión variable. AGMA toma, de algún modo, los resultados del modelo de Lewis, en el cual se evalúa una fuerza tangencial resistente, F sub S, como resultado de la composición del límite de resistencia a la fatiga del material, el espesor y el módulo, que de algún modo dan una magnitud, una idea del tamaño de la superficie que resiste a la flexión, B y M. K sub F, que era un coeficiente que contemplaba la concentración de tensiones en la raíz del diente, y el factor de Lewis, que dependía básicamente del tamaño de la rueda, de la forma de los dientes, en comparación con el tamaño de la rueda con la que estaba engranando, con la cual estaba engranando, ¿sí? Y sus cantidades de dientes. Además de el ángulo de presión. Entonces, esta fuerza admisible se la compara con una fuerza de impacto dinámico que es función de la velocidad tangencial de la rueda, que es representativa de la velocidad con la cual ocurre el impacto, ¿no? Bueno, toma este modelo y lo ayorna a un modelo resumido,
o ampliado, mejor dicho, en el cual se consideran factores adicionales. Toda una serie de factores adicionales que representan de un modo más preciso las características de operación de la rueda dentada. Todos esos factores son una serie de coeficientes K que afectan al módulo, al límite de resistencia del material y al espesor B. Fíjense que estos tres componentes se mantienen en ambas expresiones. En AGMA desaparece el K sub F y el factor I, pero aparecen una serie de factores adicionales, complementarios. Bien, estos coeficientes, aquí hay una pequeña descripción. Este modelo es una variante respecto del modelo que está planteado en el apunte que desarrolló Facal y Bagné. Está disponible en el campus, pero conceptualmente tienen la misma raíz. Bien, y los dos, este modelo y el que es un poquito más antiguo que el que está puesto en el apunte, obedecen a la misma norma AGMA. Lo que les comentaba de que hay un esfuerzo arduo a efectos de completar el modelo matemático, tiene que ver con el esfuerzo para encontrar la magnitud de todos estos coeficientes. Cuestión que puede dar lugar a ciertas iteraciones, porque quizá encontrar una magnitud para estos coeficientes dependa de conocer la dimensión de la rueda dentada, que justamente es la incógnita de nuestro problema. Entonces, supone ciertas iteraciones poder llevar para converger a una solución usando esta expresión. En el trabajo práctico, toda esa dificultad de desarrollo la vamos a acotar dando valores fijos a la gran mayoría de los coeficientes. ¿Ok? El factor de vida, de sobrecarga, de tamaño, de distribución de carga, en fin. Toda esta productoria de coeficientes, nosotros vamos a tener un dato de referencia y la problemática de la iteración la vamos a sanear de esta forma. Vamos a dejar libre, a efectos del trabajo práctico, dos coeficientes que son el K sub B y el J, factor dinámico y geométrico, respectivamente. El factor dinámico, bueno, me faltó decir esto. Ft representa la fuerza aplicada, perdón, la fuerza tangencial, que resulta de comparar el momento torsor con el radio primitivo, no aplicada a la altura del diámetro primitivo, sino en la cabeza del diente, que es una condición desfavorable para el funcionamiento. Bien, esa va a ser nuestra condición de dimensionamiento. Y fíjense que la componente que comprime al diente en este modelo se desestima, ¿no? La fuerza normal, total, tiene la dirección de la fuerza de la recta de presión. Bueno, eso desaparece a causa de que la fuerza de compresión mitiga o reduce el efecto de flexión, o el efecto, sí, no deseado de la tracción que la flexión genera en esta zona. Todos ven eso, ¿no? Que esta fuerza flexiona hacia la derecha y lo que sufre, producto de la tracción, es la raíz izquierda del diente, y luego un efecto de compresión tendería a reducir las tensiones de tracción que se generan a causa de F sub T. Bueno, dicho esto, para calcular el K sub B tenemos una tabla de consulta. Puede haber más de una tabla, dependiendo del momento y de la norma que ustedes tomen. Pero conceptualmente esta sirve y es sencilla de utilizar.
Esta tabla nos permite calcular el factor K sub B y al mismo tiempo definir una tecnología recomendada para mecanizar la rueda dentada. Básicamente con el valor de la velocidad tangencial de la rueda dentada, ¿ok?, que se calcula como radio primitivo por omega, entran según sea la velocidad tangencial que les haya dado y utilizan una fórmula u otra y obtienen el K sub B. Esto de poder determinar una tecnología de fabricación recomendada, que lo encontramos en esta parte de la tabla donde nos dice que podemos utilizar fresadoras, creadoras o máquinas de generación en la medida que la velocidad tangencial aumenta. Deberíamos usar, mejor dicho, fresadoras, creadoras o máquinas de generación cuando la velocidad aumenta, producto de que a mayor velocidad requiere mayor precisión el contacto y el engranaje entre dientes, ¿ok?, para que el efecto de impacto dinámico sea lo más suave posible. Entonces ustedes, como más adelante veremos, en algún momento seleccionarán qué técnica o tecnología de fabricación aplicar para cada rueda dentada. En general les va a dar todas las ruedas dentadas para una misma técnica o tecnología de fabricación. Bueno. El otro factor es el J, que de algún modo tiene la pinta o tiene la forma de ser un factor análogo al de Lewis. Depende de la cantidad de dientes, tanto de la rueda que queremos evaluar como con la cual está engranando, y el ángulo de presión. Definidos estos coeficientes, ahora vamos a ver J, cómo se extrae y cómo se define. Pero bueno, de algún modo identificar todas estas variables, teniendo el dato del límite de resistencia del material a las cargas variables. Habiendo calculado el módulo, que será un paso previo a aplicar este modelo, y todos los coeficientes, ustedes podrán despejar B. Recuerden que el modelo que vimos antes, de la relación de transmisión total, nos permitía despejar o encontrar las cantidades de dientes y diámetros. Por ende también los módulos. Entonces, al momento de aplicar este modelo, el módulo ya será una variable, será un parámetro y no una variable. Estará ya definido. Yendo al factor J, van a tener un gráfico como este, en el cual ustedes para un par de ruedas que quieran dimensionar, van a trabajar con la información de la cantidad de dientes de ambas ruedas. Entonces, por ejemplo, tomando el dato de la cantidad de dientes de la rueda motora, en estos casos, por la configuración del tren va a ser la de menor cantidad de dientes, ubican la cantidad de dientes de la rueda objetivo, sobre la que ustedes quieren analizar el valor J, y lo cruzan con una de estas curvas, que básicamente representa la cantidad de dientes de la rueda con la cual está engranando nuestra rueda objetivo. Entonces, del dato teníamos 50, entonces tenemos que ubicar este dato y recorremos esta curva hasta posicionarnos en la cantidad de dientes igual a 24, y extraemos un factor J. Ahora, si nosotros quisiéramos evaluar el factor J para la rueda conducida, nos ubicamos en la cantidad de dientes 50, que está engranando con la rueda pequeña de cantidad de dientes 24, nos desplazamos hasta este punto, y obtenemos el J. Entonces, el J para una rueda pequeña da, con esta gráfica, un valor menor que el J para la rueda grande. Esto tiene una determinada lógica
pensando en qué quiere representar el valor J. Denme un segundo, por favor. Muy bien, volví. Entonces, ¿cuál es la lógica del factor J? El factor geométrico, J, representa de alguna manera la relación de tamaño entre el diente de una rueda y el diente de la rueda con la cual está engranando. Vamos a hacer una ilustración de esta situación, no académica, pero a efectos prácticos para entender por qué J1 es mayor que J2. Dos ruedas dentadas, una de la motora más chica que la conducida. Fíjense que acá aparece la lógica de como en las poleas una rueda dentada cuya alma no tiene material, ¿no? A efectos de darle menor peso y que sea más liviana y tenga menor inercia. Comentario al margen. Si miramos con una lupa el contacto entre los dientes de estas dos ruedas, y trazamos la longitud de arco a una misma altura de cada uno de los dientes, por ejemplo, la longitud de arco en el diente de la rueda grande tendrá esta dimensión. Recuerden, esto es no académico, es para tratar de visualizar algo nada más. Y este mismo arco lo posicionamos sobre el diente de la rueda conducida, ¿ok? Se observa cómo la magnitud de arco excede al tamaño o al ancho del diente. Ambas ruedas y ambos dientes tienen el mismo módulo, evidentemente, para poder engranar. Pero dada la cantidad de dientes de una y otra, el espesor del diente o el tamaño del diente resulta diferente, a pesar del mismo módulo. Entonces, esa proporcionalidad de tamaño entre ambos pares de dientes, ambos dientes, mejor dicho, está representada por el J. Recuerden que el J2 daba de mayor magnitud que el J1, dando cuenta de que el diente de la rueda conducida es más robusto que el diente de la rueda motora. Acá hay una pequeña también comparación, poniendo uno al lado del otro los dientes. También hay que tener en cuenta que las magnitudes de estas diferencias son muy escasas, ¿no? Y difíciles de apreciar a simple vista. Pero ocurre, evidentemente. Entonces, lo que dijimos, los dientes de las coronas, o las ruedas grandes, resultan más robustos que las del piñón. Esto se ve reflejado en el valor relativo de J. Si tomamos el modelo de AGMA, y teniendo en cuenta que las fuerzas tangenciales en un estado de no aceleración son iguales, al igual que toda la serie de coeficientes, K sub n, que define el modelo de AGMA, siendo también el espesor y el módulo primitivo iguales para ambas ruedas, igualar esta expresión planteada para la rueda 1 y para la rueda 2 se reduce a una comparativa entre los J, que sí son distintos para ambas ruedas, según vimos como resultado de usar el gráfico anterior, y se deja de manifiesto los límites de resistencia de ambos materiales, de la rueda chica y la rueda grande. Como el J1 es menor que J2, por ende, el límite de resistencia de la rueda 1 es mayor que el de la rueda 2. Esto escrito en un papel, ¿no?
Lo que quiere decir que eventualmente las coronas podrían fabricarse, o las ruedas grandes, podrían fabricarse con un material de menor resistencia. En la práctica, si ambas ruedas son del mismo material, lo que va a ocurrir es que las tensiones de trabajo en la corona van a ser menores que las tensiones que se dan en el piñón. ¿A causa de qué? De que la flexión se reparte en un diente más robusto versus un diente más esbelto en el piñón. Pero a efectos de evaluar conceptualmente la relación de tamaños de los dientes, evidentemente podríamos trabajar con coronas de menor resistencia que, en cuanto a su material, ¿no?, que los piñones. ¿Se entendió esto? Bueno. Por lo menos están ahí todavía, somos 23. Se sumaron algunos más desde el inicio. Bueno, todo esto dicho como introducción, ¿no? La relación de transmisión total para calcular los diámetros y las cantidades de dientes, y los modelos de AGMA para evaluar el efecto de la flexión y darle un tamaño al espesor de las ruedas dentadas o al espesor de los dientes. Y ya nos vamos a meter en concreto en el trabajo práctico. Definiciones preliminares y criterios. Bueno, son las 8. Creo que nos queda más o menos media hora de explicación. ¿Seguimos? ¿O hacemos un break? Nadie se anima a hablar, ¿no? Porque no quiere quedar mal con el resto. A mí sigamos, Jorge. Sigamos todos, ¿no? Vamos para adelante, así nos vamos más temprano. Dale, dale. Eso. Vamos. Definiciones preliminares y criterios. Yo quería un break. Carlitos. Bueno, dale, sí. Todo Ahora, goloso, Vox Populi, Vox Day, pero bueno, dale, no importa. Qué grande. Dale, A así pedido terminamos de las antes. masas, vamos un poquito más. Y ya se termina. Vox No falta Populi, Vox Day. Dale. mucho. Definiciones preliminares y criterios. Ángulo de presión. No existen infinitos ángulos de presión, sino que existen, en función del herramental de mecanizado de las ruedas dentadas, una serie de datos discretos o de ángulos de presión discretos que se pueden conseguir luego de mecanizar las ruedas dentadas. Vamos a tomar un dato de 22,5. Vamos a definir también que el diente sea de altura completa o total. Acá hay una referencia de tabla de Shigley, donde para sistemas de dientes de altura total pueden resolverse con ángulos de presión de 20, 22,5 y 25 grados. ¿Ok? La altura total quiere decir que la magnitud del adendum, es decir, la diferencia de magnitud entre el diámetro primitivo y el de cabeza, es de un módulo, o 1 sobre el paso diametral, la magnitud con la que se definen las ruedas dentadas. Nosotros trabajamos con referencia sobre el módulo. Y la altura de raíz, o de adendum, de 1,25 del módulo. ¿Ok? Como digamos un ángulo de 22,5, bueno, nos vamos a quedar con esta referencia, la que está resaltada en amarillito. Más abajo, una representación de cómo cambia la forma del diente según estemos trabajando con dientes de altura total, son los dos primeros. Los dos primeros tienen una definición de altura total, con esta lógica de un módulo para altura de cabeza y 1,25 para altura de raíz, pero cambia el ángulo de presión. Acá dice, ¿no? A con un ángulo de presión de 14,5 y B de 20. A medida que aumentamos el ángulo de la recta de presión, el diente se vuelve más robusto, aparentemente. Y hay un diente de altura corta o recortados, cuya altura de cabeza es 0,8 del módulo y un módulo para la altura de raíz. Fíjense que
la altura de raíz mayor que la altura de cabeza, se debe a que debemos darle un juego a la duración del engrane entre las superficies que están puestas en contacto, ¿no? Para evitar lo que pasaba en la animación que usamos al principio, que tenía un error de diseño, ¿no? Porque los dientes encastraban muy justos y la altura de raíz y de cabeza eran iguales en la animación que usamos al comienzo. Pero bueno, era ilustrativa a efectos de explicar la cinemática. Van a tener la tablita de módulos estándar, ¿ok? Ya conocida incluso desde el parcial. Continuando con las definiciones, vamos a tomar la cantidad de dientes como dato para los piñones, Z1 y Z3, Z1 y Z3. Esto se debe a garantizar cumplir con la limitante de que nos permita alejarnos del efecto de interferencia, ¿no? En otras palabras, interferencia se da cuando la superficie, en general de las ruedas grandes, la superficie del diente, de la rueda conducida, con la grande, engrana con un perfil de la rueda motora, el cual no está resuelto o mecanizado conforme a la envolvente de círculo. Entonces, es como que la cabeza del diente de la rueda grande tiende a meterse en el cuerpo del diente de la polea de la rueda pequeña. ¿Ok? A efectos de limitar este efecto, la redundancia, un efecto no deseado, el de interferencia, existen una cantidad mínima de dientes que, respetada, para el caso de los piñones, nos permitirían alejarnos de esta condición de funcionamiento por interferencia, con interferencia, que básicamente es indeseada porque el contacto entre los dientes no se da a través de un envolvente, y por ende esto de la recta de presión con dirección constante ya no es válido, y lo mismo también con la dirección de la fuerza de contacto, y perdiéndose todos los beneficios de las curvas conjugadas de envolvente de círculo que nos dan lugar a una relación de transmisión constante, como decíamos antes. Perdón, y la cuestión de la fuerza, como comentábamos antes. Bueno, entonces tomamos 20 como el valor mínimo de cantidad de dientes para los piñones, a efectos de evitar este efecto no deseado de la interferencia. Vamos a forzar pseudo arbitrariamente la relación de transmisión para la etapa 1 del tren de engranes, M1, tomando un valor igual a 2, y la relación de transmisión para el tren planetario, vamos a verificar que resulte mayor que 4. En otras palabras, esta condición nos garantiza que el tamaño de las ruedas de las ruedas satélites resulte mayor que el tamaño del piñón. Si eso ocurre ante un mismo módulo, la cantidad de dientes de los piñones, perdón, de los satélites, van a ser mayor que la cantidad de dientes del piñón, ergo estaremos alejándonos aún más de la condición de interferencia. ¿Ok? Y luego un último criterio para ayudar al dimensionamiento de la magnitud diametral del árbol, tiene que ver con considerar que el radio de raíz de la rueda sea al menos un 28% mayor que el radio del árbol. Esto es desde un punto de vista práctico y funcional, lógico de definirlo así, de modo tal que la rueda de engrane se pueda mecanizar y que el alma o el cuerpo de la rueda tenga suficiente material como para alojar al chavetero, que vinculará torsionalmente al árbol con la rueda dentada, y al mismo tiempo darle suficiente cantidad de material al alma de la rueda dentada para que no falle por flexión. Porque la fuerza tangencial
genera flexión en la raíz del diente, pero se inducen, o si trasladamos el efecto de esta fuerza tangencial a una sección, digamos, transversal al alma de la rueda dentada, también se verificarán tensiones normales de tracción. Y puede ocurrir que si la rueda dentada es muy angosta en esta dimensión, ¿no? Sumado al efecto que puede generar la presencia de un chavetero, puede resultar que el diente esté bien dimensionado, pero lo que termine fracturando sea el cuerpo de la rueda dentada. Entonces una recomendación de referencia que adoptamos es que sea el diámetro de raíz de la rueda dentada al menos un 28% más que el diámetro del árbol. ¿Ok? Volvemos. Bueno, creo que está todo dicho en relación a la información preliminar. Básicamente, entendimos cómo funcionan las ruedas dentadas dentro de un tren de engranes, cómo es esperable que fallen, debido a qué tipo de cargas, porque dada la lógica de funcionamiento y así. Hemos recorrido el entendimiento del problema, refrescando todos los conceptos de la teórica, o algunos más destacados a efectos de plantear el trabajo práctico. Y hemos definido criterios de inicio para encarar el dimensionamiento. Bueno, hay un punteo, como se ve en este slide, que marca el recorrido de la marcha de cálculo que deberíamos aplicar para resolver este trabajo práctico, que de algún modo combina un ejercicio de tren de engranes, de los muchos que ya han hecho seguramente, entre ellos el del propio parcial, porque creo que es la misma configuración de tren de engranes, y un ejercicio de dimensionamiento de dientes, pero aplicando el modelo de AGMA puntualmente. Entonces, la lógica de dimensionamiento, en este caso, plantea dimensionar la rueda dentada a partir de conocer el tamaño del tren de engranes. ¿Ok? Entonces, lo que primero se plantea en la marcha de cálculo es determinar la potencia en el árbol A y árbol B, considerando una serie de rendimientos que serán datos del TP. Bueno, ¿cuáles son el árbol A y el árbol B? Estos dos. Y los rendimientos son los que se muestran acá. 0,98, en la primera etapa 0,96 y 0,95. Entonces, ustedes conocen la potencia del motor, dato del TP1, o cálculo del TP1. Tienen por 0,98 potencia en el árbol B, por 0,96 potencia en este punto. Calculan las velocidades de los árboles, ¿ok? Haciendo uso de las relaciones de transmisión. Y con eso pueden encontrar el momento torsor disponible en ambos árboles. Particularmente acá se cita calcular el momento torsor, cálculo de momento torsor en el árbol B, porque el diámetro del árbol A sale de datos, o es un dato del TP número 2. Esto está puesto molestamente a efectos de que crucen información o vayan y rescaten información de las distintas etapas de todo este proyecto de máquina, ¿no? Bueno, para entender que el ejercicio completo sería bastante más complejo que lo que estamos planteando acá. Pero bueno, ustedes van al TP de árbol y toman el diámetro del árbol A en la sección donde va montada la primera rueda del tren de engranes. Y para el diámetro del árbol B,
no vamos a hacer un trabajo práctico. Fíjense que el árbol A es el que dimensionamos en el TP2. El árbol B merecería eventualmente un TP de árbol para el árbol B. Con muchas incógnitas, porque tampoco sabemos las dimensiones de las ruedas dentadas, ¿no? Entonces, es todo un ejercicio hiper iterativo. Para calcular el diámetro del árbol B, vamos a resumir la marcha de cálculo y vamos a tomar una fórmula resumida de ASME para árbol reflexo torsionado, que hace uso solamente de ponderar el efecto del momento torsor y nos permite despejar un radio o un diámetro, tomando como dato una magnitud de resistencia estática a las tensiones tangenciales. SSF, momento torsor, lo colocan en esta fórmula y encuentran este radio. Esto explica por qué antes tuvimos que calcular el momento torsor en B, para poder usar la formulita que nos permite calcular el diámetro. Luego, ya estamos de algún modo en condiciones de empezar a dimensionar las ruedas dentadas. La marcha de cálculos propone encontrar primero los módulos de las ruedas, haciendo uso de 3 ecuaciones básicamente. Una que tenía que ver con darle un tamaño lógico a la rueda dentada, tal que pueda alojar al árbol, y luego tener un cuerpo o un alma suficientemente robusta. La relación geométrica de altura de cabeza, perdón, de altura del diente completa, respecto de un radio primitivo, ¿ok? La relación entre módulo y radio primitivo, y la cantidad de dientes. Y bueno, evidentemente aquí tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Radio de árbol lo conocemos, radio de raíz no lo conocemos, el primitivo tampoco. Esto es radio primitivo, disculpen acá. Pero sí conocemos la cantidad de dientes. Entonces de acá se despeja el módulo, tanto para Z1 como para Z3. ¿Ok? Cálculo de módulos de Z1 y Z3. Luego se calculan los dientes del tren de engranes planetario. ¿Ok? Para eso usan la relación de Willis y la restricción geométrica de que la cantidad de dientes de Z5 es igual a la suma de todos los dientes de las ruedas que están dentro de ella, de la Z5. Hay una condición como para introducir un condimento más en el trabajo práctico que en un ejercicio real suele aplicarse, que es tratar de conseguir que la paridad de la cantidad de dientes de las ruedas dentadas que están en contacto entre sí no sea la misma. Esto es, como dice acá esta nota, a efecto de reducir la posibilidad de que ocurran un patrón de desgaste entre determinados pares de dientes porque entran en contacto de un modo más frecuente entre sí que con el resto de los dientes. Esto es una sutileza, ¿no? Estadística, pero una buena práctica para aplicar. Entonces, es un agregado al planteo de los ejercicios que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, no solo hacemos un cálculo de los Z considerando la restricción geométrica y la relación de transmisión, que a su vez debe verificar que sea mayor que 4, sino que le agregamos una restricción más, que es si Z3 es par, como tenemos de datos para el TP, Z4 tiene que ser impar, y por ende Z5 tiene que ser par. ¿Ok? Entonces ahí jugarán con los resultados que le vaya dando ¿cómo es? Las expresiones, redondean y terminan de ajustar. Cuando determinan el módulo, algo no dije antes, pero es obvio,
cuando despejan el módulo de este sistema de ecuaciones, deberían tomar un módulo estándar usando la tablita que está planteada en el TP. Bueno, habrán calculado los zetas, los módulos, podemos calcular así los diámetros primitivos o los radios. También se podrán calcular las velocidades angulares y las velocidades tangenciales como producto del radio por velocidad, lo cual nos permite seleccionar la tecnología de fabricación a través de la tabla de los K sub B. Con el K sub B, y encontrando también de la gráfica de los J, o el factor geométrico que vimos en AGMA, podrán calcular los espesores de las ruedas con el modelo de AGMA. Y luego, para cerrar el ejercicio de dimensionamiento, hacen una verificación frente al desgaste superficial, también con un modelo propuesto por AGMA, que es análogo al modelo de Buckingham, que sería una teoría, entiendo, que contempla el efecto de las tensiones de contacto de Hertz. Ahora, en el slide siguiente, simplemente mostramos ese modelo para ver la similitud también al final del camino con el modelo de flexión, de verificación a la flexión. Se calcula la potencia, finalmente, y la velocidad a la salida del tren. ¿Por qué es interesante calcular esto? Porque, de algún modo, en esta intención de redondear valores de cálculo y acercarlos a los valores discretos de tamaño de módulo, cantidades de dientes, al final del camino la relación de transmisión total no va a ser tal que les permita encontrar en el tornillo sin fin 50 y 150 revoluciones por minuto, ¿no? Va a ser algo aproximado. Y finalmente, con la relación del ángulo de presión, ustedes podrán calcular la dimensión de los radios de cabeza, radio base, y la separación entre centros. Bien. Para completar la consigna que planteamos al comienzo de dimensionar todos los parámetros característicos de todas las ruedas dentadas. Esto será una tabla donde tendremos de Z1 a Z5 los radios de cabeza, de base, de separación, la separación entre centros, los diámetros primitivos. ¿Okay? Tendrá que ser una especificación completa de todas las ruedas dentadas. Los espesores, que vienen de arrastre de este punto. Y luego hacer un dibujo representativo de los cilindros que representan cada rueda dentada, acotando sus diámetros primitivos y también los diámetros de los, de los árboles y la separación entre centros de dichos árboles. ¿Quería decir algo más? Bueno. Ah, perdón, me faltó algún link acá al modelo de AGMA. Lo tengo perdido en algún slide. ¿Dónde está? Disculpen, ¿eh? Ah, se me perdió el slide del modelo de AGMA. Acá, para tensiones de contacto. Es similar al de flexión variable. Aparece toda una serie de coeficientes análogos a los que vimos antes para el otro modelo de AGMA. Y bueno, cambia la variable de resistencia del material. Es un límite de resistencia a la fatiga superficial. ¿Okay? Ustedes básicamente
con el dato de la fuerza tangencial de trabajo, porque ya en esta instancia tendrán dimensionada cada una de las ruedas con sus diámetros y también los momentos torsores. Con esa información despejarán una fuerza tangencial. Ustedes van a tener como dato, el enunciado del trabajo práctico está planteado todos estos coeficientes con su referencia. Despejan la fuerza tangencial, perdón, tienen la fuerza tangencial, despejan una tensión de trabajo y la comparan con la tensión límite y deben expedirse diciendo que resiste o no resiste. Acá está, ¿no? Dado Ft y el espesor, que ya dimensionaron previamente, se despeja la tensión, esto sería una está mal poner una S acá, sería una tensión de trabajo, y se compara contra el SWS, que está el límite de resistencia a la fatiga superficial. Ok, algo que no hice hincapié, pero que por ahí quedó notado, es que para calcular las fuerzas tangenciales y los momentos torsores, utilizamos la potencia motora de referencia de todo este trabajo, de todos los trabajos prácticos. La potencia motora o la potencia del motor, llamémosle como más les guste. Y no así la potencia de selección como usamos en correas y engranes. Perdón, en correas y el TP de árbol. Esto se debe a que uno de los coeficientes que aparece en el fijos, en el planteo del modelo, es K0, factor de sobrecarga. De algún modo contempla la información, con la tabla que le dé origen, de las condiciones de trabajo. ¿Ok? El factor de servicio, selección, tiene su analogía que citamos en el TP de correas. En este caso tiene un coeficiente análogo que es K0. Y lo forzamos a 1,25. Por ende, cuando plantean las fuerzas y los momentos para estimar cargas, consideren el valor de la potencia motora como referencia. Porque aparece K0 y el C0, bueno, el otro modelo, perdón, en la animación me llevó a cualquier lado, pero en el modelo de fatiga superficial, de desgaste superficial, aparece también un C0 que hace las veces de este coeficiente de condiciones de trabajo. Les quería hacer una pregunta. Sí, Jorge. Acá, en este dibujo, cuando plantean AGMA la flexión variable, ¿qué consideración deben tener en cuenta cuando hacen el cálculo del espesor de las ruedas en el tren planetario? Mostrándoles esto y mostrándoles este dibujo. Y lo que Z3, Z4 y Z5, perdón, que 3, 4, 5 tengan el mismo ancho. Perfecto. Esa es una condición de una buena práctica de que todas las ruedas tengan el mismo ancho. Ahora, para calcular el ancho, ¿qué fuerza tangencial consideran? Para acotar la respuesta y ya vamos cerrando. La que sale de acá, directamente del momento torsor que aparece o que está disponible en este árbol, dividido el radio, u otra cosa. Voy, vengo. ¿Cuántas ruedas tengo en contacto 3. con el piñón? Ah, 2. 2. Si tengo un momento torsor disponible en esta rueda, todo el momento torsor va a parar
a una sola rueda satélite? Y no, tenés dos. Tenés dos. Entonces la pregunta es una sutileza que da lugar a un error grave de dimensionamiento o de sobredimensionamiento del tren, que es cuando calculan la fuerza tangencial a efectos de calcular el B del tren planetario, deben dividirlo por 2. ¿Ok? Porque el esfuerzo se divide entre el contacto entre dos ruedas. Nada más que eso era la observación. ¿Todos lo visualizan? ¿Hola? Sí, perfecto. Perfecto, chicos. Sí, sí, lo seguimos. Buenísimo. Así de rápido. Llegó el último slide. Bueno, no habiendo más inquietudes preliminarmente hablando, está planteado el trabajo práctico. El objetivo principal es que terminen de bajar a tierra todo el entendimiento de este tipo de mecanismos y cómo algunos modelos matemáticamente muy sencillos de plantear pretenden darnos lugar a un dimensionamiento funcional que nos asegure una relación de transmisión y al mismo tiempo resista las cargas que devienen de la transmisión de potencia.